Muy buenos días. Buenos días aquí en Santiago, muy buenas tardes en Seishu y en Europa. El placer de estar aquí, de volver a encontrarnos. Hacía tiempo que no podíamos coincidir. Quiero en primer lugar agradecer el apoyo técnico de este Comité Hábitat y Vivienda del Colegio de Arquitectas y de Arquitectos, en el cual tenemos todo el grupo como el Marco Rodríguez, el Adolfo López, el Rodolfo Jiménez, el Ricardo Cruz, el José Piga, todo el equipo técnico de apoyo, poder apoyar la difusión del lanzamiento de este libro, Ciudades Posibles, apuntes para el debate sobre la nueva Constitución en Chile. Es un placer y es un placer que ya venimos preparando y trabajando desde hace 5 años, porque sí, aquí con el senador y con el abogado ya veníamos, y en este mismo Comité Hábitat y Vivienda del colegio ya veníamos trabajando cómo abordar los temas de la ciudad y de los territorios en la nueva Constitución. Nos acompañan hoy Mari Carmen Tapia, la coordinadora de este libro, que ha sacrificado sus vacaciones de verano para lograr un proyecto de edición con el apoyo del gran editor que sabemos que ahí está, el Jerónimo Bouza. Tenemos también al senador Carlos Montes. Muy buenos días y encantada de poder tenerla aquí esta mañana. Y tenemos a Fernando Atria, abogado de la Universidad de Chile y político que conocemos en todo este debate constitucional. Empezamos este lanzamiento con una presentación del libro a cargo de Mari Carmen. Adelante. Aquí. Muchas gracias. Lamentamos que no va a poder ser esta presentación en directo por cuestiones técnicas, va a llegar la grabación, hay varias personas preguntando ahora por WhatsApp y tal, pero bueno, irá con una pequeña diferencia, subirán este vídeo. Bueno, antes que nada agradecer al Comité Hábitat y Vivienda por la invitación de presentar este libro y generar este espacio de poder dar a conocer los contenidos y discutir junto a los otros invitados. Agradecer a ti, Ana, al senador Carlos Montes y a Fernando Atria, que nos hemos encontrado, como bien decías, en actividades anteriores y venimos trabajando este tema. Y agradecer a quienes ayudaron a construir el libro, tanto en la orgánica propia de la revista, como también a los autores que generosamente se comprometieron con este proyecto y aportaron inicialmente a la revista y posteriormente al libro. Y bueno, agradecer también a quienes puedan luego utilizar este material y hacerlo parte de sus discusiones. Muy brevemente me gustaría decir que Crítica Urbana es una revista internacional de estudios urbanos y territoriales que busca generar una reflexión para la acción, reuniendo experiencias y conocimientos de distintos grupos y personas involucradas en sus territorios en temas de transformación social y ambiental hacia ciudades y territorios más justos. Como revista creemos que el conocimiento es emancipador porque entrega herramientas y consolida razones y causas para seguir trabajando. La revista es un proyecto colaborativo que reúne a personas de distintos países y se basa en el trabajo voluntario y generoso que hace posible esta revista y en este caso la publicación del libro. ¿Qué es el libro? El libro dice Ciudades Posibles, apuntes para el debate, ¿no? Porque busca aportar al debate que está habiendo en Chile y que va a seguir estando pendiente. Y nos gustaría dar nuestra visión desde lo que se ha discutido en la revista con 3 objetivos. El primero, decir que los temas constitucionales no nos son ajenos, sino que tienen una relación
con nuestro día a día y que intervienen profundamente en nuestras formas de vida y en nuestro caso en la ciudad, en los barrios y en nuestras viviendas. El segundo objetivo es constatar que los temas territoriales y urbanos son un tema constitucional, como lo demuestra la experiencia internacional, y también queremos mostrar que otra forma de hacer ciudad es posible porque incorporar estos principios y derechos generarían una nueva manera de entender el desarrollo de nuestra ciudad. El libro recoge los aportes que han habido a la revista desde el año 2018, que es cuando se inicia, en la cual han participado autores de distintos países, pero en este caso 19 autores y autoras chilenas, que en su momento contaron desde la perspectiva chilena los temas monográficos que se estaban planteando en cada número. Por lo tanto, este libro reúne estos temas que formaban parte del llamado de la revista, pero no están todos los temas posibles, ni todos los temas necesarios de discutir una nueva constitución. Por eso es un aporte al debate y no es un tema de ninguna manera cerrado, y por supuesto con muchas ventanas y líneas abiertas para discutir. El libro se organiza en 6 grandes temas que están íntimamente relacionados, que son la ética de lo común, ciudades que discriminan, la función social de la propiedad, la vivienda de mercancía a derecho, territorios sanos, seguros y en respeto a la naturaleza, y reconocer la identidad y la memoria colectiva. Cada uno de los 22 artículos lleva una pequeña explicación en su inicio que le da un contexto constitucional al tema que luego plantea el autor. Quisiera plantear 3 ideas. La primera es cómo nace este libro, porque está relacionado con una forma de hacer, ¿no? El libro responde a este llamado que hizo en su momento la campaña AC, en que nos imprimió esta necesidad y esta posibilidad real de hacer un cambio constitucional, ¿no? Hacia el 2014, con el grupo legislativo del Instituto de Igualdad, tuvimos las primeras discusiones en las que planteamos temas de derecho a la ciudad y temas territoriales como contenidos posibles en la nueva Constitución, que llevó a la construcción de un pequeño grupo que fue la campaña por el derecho a la ciudad y el territorio, en los que estaban Raquel Águila, Camilo Zamorano, Damaso Jara, Isabel Serra, Matías Libuy, Gabriel Osandón y Billy Kraft, que venían de teníamos la idea de reunir distintas profesiones, pero también distintas líneas partidarias y gente independiente también, en la búsqueda de generar una sensibilización sobre el tema constitucional y territorial. Y está en la página web y hay un artículo en el libro sobre esta campaña en la que se muestra el material que se realizó. También exijo este libro de la declaración Si Podemos por el derecho a vivir en un territorio sano y seguro, que se hizo en el 2017, en el que también se reunieron distintos profesionales de distintas áreas y vertientes, al documento, al dossier Derecho a la Ciudad que se hizo para el Instituto de Igualdad, en ese entonces con Hugo Espinosa y Ernesto Águila, en el que participaron y que fue la oportunidad en que nos conocimos aquí, en realidad trabajando juntos por primera vez con el senador Carlos Montes, con Ana Subrañez, con Alfredo Rodríguez, con Genaro Cuadro, Miguel Launer, Pablo Trivelli y otras personas que tienen un largo recorrido en la defensa, en el estudio y en la pelea de estos temas, ¿no? Por lo tanto, yo soy alguien que se suma y se une muy tardíamente respecto a la larga trayectoria que ellos tienen, y han sido personas de las que he tenido la oportunidad de aprender. Y finalmente, como mencionaba Ana, en la campaña del Colegio de Arquitectos del Comité de Hábitat y Vivienda, que se llamaba en la nueva Constitución para Chile, Dignidad Humana en el Territorio, fue la primera apuesta también de plantear los derechos humanos desde una perspectiva territorial, que fue firmada por 100 profesionales, y posteriormente todo el proceso de cabildo que se hizo y de ir entendiendo conjuntamente qué significaba incorporar derechos y principios relacionados con la ciudad y el territorio que queremos, ¿no? Entonces este libro es el espacio que reúne un trabajo colaborativo de distintas procedencias partidarias e independientes que no habíamos conocido durante este proceso y que participaron en la revista en los últimos 2 años. ¿Por qué hacer un libro sobre la nueva Constitución? ¿Por qué nos importaba poder hacer un aporte de la revista? Porque creemos que una nueva Constitución es capaz de refundar el sistema legal, los principios y derechos a partir de los cuales se legislan y se ordenan actualmente nuestra ciudad y territorio.
Y esta idea no es posible si no hay un pensamiento crítico y de izquierda, y si no hay una unidad en la izquierda en plantearnos respecto a esta transformación. Algunas de las propuestas de este cambio que anhelamos se encuentran resumidas en el artículo que escribimos con Ana Sugraña y en los textos introductorios, pero hay mucho más que decir, hay mucho más que discutir. Y se necesita de mucha fuerza y de sumar de cada uno de nosotros desde su propio lugar, desde su propia influencia, de sus propios territorios, desde su propia forma de hacer, ¿no? Para nosotros es aprovechar un momento histórico y unirnos para formar parte de una mayoría capaz de generar el cambio que buscamos. La historia ha demostrado que cuando la izquierda se une, participa de las transformaciones históricas. Y por eso son tan importantes las diversas iniciativas que hay hoy día que reúnen a personas de distintas procedencias, no solo de partidos progresistas, sino muy especialmente de los movimientos sociales, de los movimientos estudiantiles, de las organizaciones de base, ¿no? Y son iniciativas muy valiosas por el esfuerzo y dificultad que conlleva este tipo de relaciones, pero son muy valiosas también por el potencial que representan. Y en ese sentido, este libro busca aportar al debate, pero es también una invitación a unirnos en este debate. Dicho esto, quisiera explicar una segunda idea, que la ciudad es una cuestión política. La ciudad, podríamos decir que comienza cuando uno sale a la calle, ¿no? O podríamos decir hoy en día cuando uno se coloca la mascarilla. Uno sale de casa y se encuentra con este espacio colectivo de convivencia en el que hay unas reglas del juego determinadas. Estas reglas del juego configuran espacialmente unas distancias de hora y media para ir al trabajo, un transporte público atiborrado, un espacio público pobre, carente de atributos, la inseguridad que sentimos en el espacio público. Pero también se configura en la belleza, en los espacios de encuentro, en los lugares y objetos que van construyendo nuestra memoria y nuestra identidad en la ciudad. También podemos decir que el territorio comienza cuando abrimos la llave del agua de casa y nos aparece un agua contaminada de nitrato por los abonos de la agricultura intensiva o contaminada por las actividades mineras. De esta manera, lo que quiero explicar es que la ciudad y el territorio vivido en los recorridos diarios, en nuestras acciones diarias, y que son resultado de decisiones, y que estamos permanentemente permeados por estos asuntos, ¿no? Y que este tipo de decisiones en un Estado hayan su base en la Constitución. Y por eso es tan importante para nosotros que estos contenidos estén en la Constitución. Porque para nosotros la Constitución es el lugar donde se rige la sociedad, pero también es el anhelo de lo que queremos construir, ¿no? Y en este sentido podría usar una metáfora que es un gran árbol con una gran copa en la cual da cobijo, siempre y cuando la Constitución esté basada en los derechos humanos, no la actual Constitución. Y esta gran copa, este gran árbol, es también unas inmensas raíces que se hunden en una construcción de valores, en una construcción de derechos sociales que responden a una cuestión histórica, ¿no? Y en ese sentido nosotros también estamos siendo en este momento representantes de un largo proceso histórico, de muchas luchas, de muchas personas que han trabajado por ir logrando estos avances, ¿no? Y en este momento tenemos la responsabilidad de aportar a la transformación y de esta manera queríamos aportar, ¿no? La Constitución es también como raíces porque son una base ética sobre la cual vamos a no solo construir las ciudades, sino que vamos a definir cómo nos vamos a relacionar entre nosotros, ¿no? Y la forma que las ciudades se van a relacionar con su espacio exterior, con la naturaleza, con el contexto que nos rodea. Por tanto, la ciudad es una cuestión política y la Constitución absolutamente fundamental para ordenar nuestra ciudad y territorio. Estos contenidos están en otras constituciones democráticas. ¿Y por qué es importante? Porque el territorio es un espacio de disputa. El espacio es donde se consolida el modelo económico y político que conocemos. Y querer una transformación espacial pasa por una transformación del uso del suelo y del uso de las riquezas naturales, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de una transformación del territorio, estamos hablando al mismo tiempo de una transformación de las relaciones del poder y de las relaciones que se establecen con los derechos de las personas. Y nos permiten preguntarnos cuestiones cómo son nuestras leyes, protegen los derechos de las personas, cómo son las políticas públicas, luchan contra la segregación urbana, cómo nos organizamos territorial en grandes ciudades que van absorbiendo y vaciando el territorio,
o en un sistema de ciudades en igualdad de condiciones, de calidad de vida, de infraestructura y equipamiento. Nos basamos en la solidaridad territorial o en la acumulación de unos pocos, en la autonomía de las decisiones o en la centralización. Y estas cuestiones son cuestiones políticas. Queremos generar ciudades donde se contamina, donde las personas mueren prematuramente o desarrollan enfermedades por contaminación del aire o el agua, o vamos a generar ciudades que son amables con su entorno y sostenibles con el sistema natural que lo sustenta. Estas son cuestiones políticas porque no estamos de acuerdo y son cuestiones que tenemos que construir conjuntamente. Y aquí viene la tercera idea, que son los principios y derechos constitucionales relacionados con ciudad y territorios que están expresados en el libro y no los voy a explicar ahora por una cuestión de tiempo. Pero que lo que queremos decir cuando es ciudades posibles, estas no son ciudades utópicas, simplemente estamos hablando de contenidos que ya existen en otras partes y que sí tienen una implicancia en la organización espacial de las actividades en el territorio, especialmente de las actividades económicas, porque son estas las que entran en juego y en disputa por cómo usar el territorio, ¿no? Por mayor beneficio económico o por un adecuado equilibrio social y ambiental, ¿no? Y en este sentido, hay dos ideas fundamentales que quisiera plantear respecto a cómo entender o cómo deberíamos plantear el contenido de una nueva constitución. La primera es asegurar la plena garantía del Estado de los derechos humanos, asociado a esto a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y a los derechos civiles y políticos. Y la segunda idea es asumir una nueva relación con la naturaleza basada en tres aspectos. Primero, entendernos que somos parte de ella. El segundo, que necesitamos de la naturaleza para nuestra sobrevivencia y la calidad de vida. Y la tercera es que la naturaleza tiene sus propios procesos y ciclos que no pueden ser alterados porque se rompe en cadena el equilibrio. Si somos capaces de incorporar estas dos ideas o estos dos principios en la nueva Constitución, tendremos una consecuencia importante, que es generar una lógica completamente diferente a la actual, a cómo se usa y se ocupa el espacio en la actualidad. Esta nueva lógica respecto a los derechos colectivos de las personas y el respeto a la naturaleza implicaría una refundación de nuestro sistema legal que no se ha basado en estas cuestiones. Y en este sentido, la Constitución es un primer paso para una transformación profunda de las leyes, de manera que efectivamente se garanticen estos derechos y este respeto a la naturaleza. Por otra parte, estas dos ideas no son solo dos ideas abstractas, nos permiten hacer preguntas, por ejemplo, si nuestras ciudades discriminan o no, ¿no? ¿Son nuestras ciudades, se respeta la discriminación o son ciudades, la no discriminación, perdón, o son ciudades segregadas? ¿Se reparten equitativamente los equipamientos y servicios públicos? Otro ejemplo es si los territorios sanos, seguros y respetuosos de la naturaleza, los incendios forestales con su enorme costo social, ambiental, el costo público que significa, las zonas de sacrificio, la edificación en áreas de riesgo, la edificación en una densidad insostenible, son situaciones que no pueden seguir siendo sustentadas por un marco legal débil, por vacíos legales o por situaciones que se dan por hecho por una larga historia, ¿no? Estas dos ideas del respeto de los derechos humanos y el respeto a la naturaleza cuestionan profundamente las bases sobre las cuales se han construido nuestras ciudades y hemos construido el territorio. El respeto a los derechos humanos y el respeto a la naturaleza nos implica cuestionarnos cómo usamos el territorio y generan una profunda crisis estructural del modelo que se ha ido consolidando y que es el modelo, es el reflejo de nuestra economía. Pero ¿cuál es el modelo que nosotros queremos para nuestros barrios, ¿no? Para nuestras ciudades? Queremos seguir en un proceso de descentralización, queremos seguir en un proceso de abuso de la naturaleza. Estas dos ideas están profundamente en contradicción, como decía, con el modelo actual, y por lo tanto son cuestiones fundamentales que deben formar parte de la nueva Constitución. Necesitamos de principios y derechos implicados en la organización y el uso del territorio de las ciudades porque conocemos nuestras ciudades, conocemos las necesidades, conocemos el abuso que se genera sobre las personas, conocemos el abuso que se genera sobre el medio ambiente, y porque lo merecemos entornos de vida mejor. Y por lo tanto, queremos que esto esté en una nueva Constitución. Espero que el libro sea un aporte al debate que está habiendo, que sigamos aprendiendo juntos,
y que se puedan asumir los temas que necesitamos influir para poder introducir en la nueva Constitución. Una nueva Constitución es un primer paso y luego vendrá a cambiar las leyes, y esto no será posible si no hay una ciudadanía fuerte que conoce los temas y que desde distintos territorios, desde distintos ámbitos, presione por estos cambios. Gracias. Muchas gracias, Mari Carmen. Qué buena presentación de este libro, ¿eh? Realmente, bueno, lo conocemos, es verdad, pero sí, da ganas de empezar a bajarlo y leerlo y que nos podamos realmente todas y todos empoderar algo más para ser partícipe de este debate. Paso la palabra al senador Carlos Montes, que nos pueda, por favor, comentar esta presentación. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Saludo a Ana Suraña, a Mari Carmen, a Fernando. Bueno, y la cara del Rolo que está ahí, que no sé si está. Yo quiero decir 4 cosas aquí. Primero, ¿desde a dónde miro el libro? Lo segundo, quiero valorar mucho el libro. Lo tercero, reconocer que aquí hay elementos de un proyecto de ciudad que no tenemos muy decantado, pero que aquí se impulsa eso. Y cuarto, los desafíos que plantea el propio libro. Sobre desde dónde. Yo soy parte de una generación política que ha tratado de cambiar la ciudad por muchos años, desde muchos lugares, desde distintas cosas. Hemos hecho muchas cosas para eso y tratar de que la ciudad sea un desafío político y que tenga que ver con la calidad de la sociedad y sea visto como tal. Esto ha sido desde muchos intentos de generar cambio al marco legal, muchas tomas en las que he estado, por ahí está Alfredo Rodríguez, alguna vez me llegó alguna, muchos seminarios, muchos intentos de tratar de influir en las políticas públicas. O sea, en el gobierno de la UP a mí me tocó participar en todo el tema de tratar de organizar el abastecimiento desde el Ministerio de Economía. Todo lo que fue el programa de pavimentos participativos, que pensábamos que estábamos generando una nueva dinámica desde adentro del mundo popular. Todos los intentos de los programas de barrio, en fin. Y toda la discusión sobre el suelo, especialmente intentos de eso que Paulo Trivelli siempre nos ha inspirado y nos ha motivado mucho. Además, leyendo cosas. Yo creo que todo esto ha sido un inmenso aprendizaje en la vida misma y algo en lo conceptual. Yo creo que el resultado no ha sido muy potente visto desde ahora. Han habido avance y retroceso. O sea, lo concreto es que la ciudad se construye, aún no se constituye un desafío político, ¿eh? O sea, hay grupos, pero si uno dice, ¿qué partido tiene en su programa como un aspecto importante, central de la vida en sociedad de la ciudad? La verdad que yo no lo veo. Hay esbozos, pero no es una cuestión que está suficientemente armada, decantada. Y yo sé que se acumulan experiencias muy valiosas, especialmente en torno a la lucha por la vivienda, especialmente y por la calidad de los barrios, por defender la historia de los barrios, pero que no logran todavía articularse en una lucha por el derecho a una mejor ciudad. Han habido experiencias desde los ciclistas furiosos hasta el movimiento actual de protección social comunitaria frente a la pandemia de una inmensa potencia, o sea, los comedores, las ollas comunes, en fin. El tema del marco legal es contradictorio de partida porque la actual ley de urbanismo y construcción se elaboró en el marco de la antigua constitución, de la anterior a la actual, no con la actual. Entonces, permanentemente nos aparecen esas contradicciones. Rabinet marcó un hito en esto porque termina de privatizar muchas cosas cuando entrega al mercado la definición de las calles, que fue una cosa más grave. Hasta ese momento las calles eran un aporte de los que vivían a la orilla de esas calles. Desde ahí para adelante pasan a ser un bien transable y que el Estado tiene que comprarlo. Yo destaco mucho la cuestión del financiamiento urbano compartido, que fue una inmensa discusión que en definitiva hubiera permitido que el parque forestal en este momento fuera de un privado, lo manejara un privado y hubiera puesto ahí negocio en su interior. Eso fracasó porque hubo resistencia de los vecinos, en fin. Pero esa ley Rabinet lo permite.
yo creo que aquí los dos ejes del marco legal es la Constitución, la Ley de Urbanismo y Construcción y la ordenanza. Estos últimos han habido 3 intentos frustrados en que yo he estado participando de cambiar la Ley de Urbanismo y Construcción. Todos chocan con la realidad de política. Aquí la Cámara de la Construcción y sus aliados en el Parlamento han sido muy influyentes en cualquier intento de rehacer estos principios. O sea, la discusión sobre el suelo, podríamos hacer una historia de la discusión sobre el suelo, partiendo de las parcelas de agrado, régimen tributario y todo, y la verdad es que se logran pequeños pasos, pero que no logran alterar la lógica más general de cómo se va construyendo. Yo también he tenido que participar harto en el tema financiero, que se conoce poco, pero que es muy determinante en la ciudad. O sea, yo creo desde cosas que fueron potentes cuando se crea la letra de crédito y permita que haya recursos para construir vivienda para sectores medios y se liga al mercado de capitales en la dictadura, y yo creo que eso fue. Pero un sistema de franquicias tributarias, y realmente, si los chilenos supieran en detalle cómo esto, o sea, esto viene de 1975 y todavía no lo podemos terminar, lo hemos bajado mucho. Pero junto con construirse bajo de Mena, por ejemplo, se estaban construyendo todas las casas hasta de 20 y 30 mil UF con esta misma franquicia. Y con una franquicia que es absurdo que se le haya aplicado. Inicialmente era para que las empresas constructoras se incorporaran al IVA, pero después se transformó en un dato y no hemos podido cambiarla y ha habido todo tipo de resistencia. En organización social también, yo creo que Chile parió la Junta de Vecinos en un momento de su historia, y que partieron luchando por servicio. La dictadura las dio vuelta para controlar a la población. Y en democracia, como decía hace poco en un diálogo, Ana, se han transformado más en un apoyo a las políticas públicas municipales y nacionales que un real factor democrático. Bueno, yo quiero mirar desde esto algo muy por encima y rápido, y básicamente el libro. Lo primero que quiero decir, que creo que este libro, Mari Carmen, puede ser, y Ana, muy importante para el debate cultural y popular sobre todo, y para la lucha social y política. O sea, yo creo que puede ayudar mucho en eso. Lo decía recién Mari Carmen, la ciudad es una cuestión política, una cuestión ciudadana. Esa frase ya, esa idea es muy central. O sea, yo creo que toda la aspiración a contribuir a que la ciudad, la polis, sea un tema de la nueva Constitución, que hoy día no lo es y no lo ha sido nunca en la historia de Chile. No es solo que hoy día por la Constitución actual, sino que tampoco, no es parte de la tradición nuestra. Y bueno, yo creo que es clarísima esta idea de que los principios y derechos se constituyen socialmente, se constituyen en el debate público y en la movilización social y en un aprendizaje y lucha cultural permanente. Y a mí me parece muy interesante esta idea de pensarlo desde lo habitante y desde lo local. Y creo que eso es... Aquí hay una perspectiva que yo creo que puede ser muy útil para potenciar la reflexión, la discusión y la acción social y política. La tercera cosa que quiero mencionar muy rápido es que esta idea de una propuesta de ciudad pensada desde los derechos humanos, desde la dignidad de las personas, desde un nuevo humanismo, o sea, esto proponer un proyecto, elementos de un proyecto de ciudad y una ética para construir ciudad, a mí me parece de gran riqueza para el debate chileno. Yo hace un tiempo oía a la Ana Suraña hablar de los derechos humanos y me quiso conversar con una señora de otro lado una vez y hablar. A mí me costaba entender la relación entre las cosas, me costaba ver cómo algo que tiende a ser muy técnico, porque el tema de la ciudad se tiende, planes reguladores, un conjunto de instrumentos de ese tipo, y cuesta mirarlo desde una óptica de principios, de derechos, de deberes. Y yo creo que en este libro está bastante logrado instalar elementos de un proyecto de ciudad y revalorar cosas que existen, pero que no las valoramos políticamente y en la vida y en el debate cotidiano. O sea, aquí hay una imagen valórica hacia dónde caminar. Una forma, recién decía Mari Carmen, de concebir las relaciones sociales en el territorio y en la ciudad. Un proyecto de ciudad desde los valores. Y eso... Yo sé que hay otros libros que se han escrito, creo que Henry George y otros que también trataron de construir una idea, sobre todo del suelo, de la propiedad, fundamentalmente, desde también una perspectiva de
de valores, pero yo creo que aquí hay algo que está más en la actualidad y ayuda mucho al debate nuestro chileno. Esto de los valores, los principios, los derechos, o sea, que las personas y los ciudadanos sean protagonistas del hábitat, la dignidad humana y los derechos humanos como elemento central, y todo esto de recuperar el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad, ambas cosas que me costó siempre entenderla a la Ana Surañez, porque el Alfredo Rodríguez, que está ahí al lado, que ha sido maestro nuestro, lo menciona menos esto. Y la Ana nos ha traído esto. El Jordi Borja, que otro influyente en nosotros como diablo, le agrega cosas que, o sea, que también nos llegan los libros de él, porque somos amigos de él, de esto de la belleza, la identidad personal y colectiva, el cuidado del medio ambiente, la protección, o sea, incorpora en esta idea un conjunto de otras dimensiones. Yo creo que esta necesidad de incorporar los valores, los derechos y los deberes con lo que se organiza nuestra sociedad para mirar la ciudad, creo que es fundamental. A mí, esto de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, a mí me ha hecho revalorar ese escrito, mirándolo desde esto, o sea, de lo que yo lo conozco, realmente es remirarlo, no como una elaboración solo de un grupo de personas del mundo más, de la organización internacional, el mundo más académico, sino como un intento de instalar otra forma de mirar la ciudad que tenemos y la ciudad que queremos. Y todo esto es la gestión democrática, el ejercicio de la ciudadanía, la igualdad, la protección de grupos, la economía solidaria, las políticas opositoras progresistas. Y un eje clave, el tema de la función social de la propiedad, un aspecto muy central. Y el cuarto, o sea, el tercer punto que quiero plantear es sobre este proyecto de ciudad y la realidad. O sea, casi todos vivimos en ciudades, 87% de los chilenos vivimos en ciudades y en el mundo entero casi todos vivimos en ciudades. Acá tenemos unas ciudades que son un fuerte campo de poder, como dice también lo escrito, y también un campo de negocio. Tanto así que los analistas económicos cada vez están reestudiando la ciudad como campo de negocio, no puramente una perspectiva sectorial, sino que más integral para hacer negocio. Incluso no solo desde el punto de vista nacional, sino que la inserción de nuestra ciudad en el mundo, en lo internacional. Y nosotros tenemos ciudades inmensamente desiguales, la OSD dice que son las peores, en servicios, en acceso, en vivienda, en seguridad, y dentro de los elementos que usó la OSD, Chile tenía las ciudades más desiguales. Mucha pobreza, discriminación. El temor ha ido creciendo mucho en la ciudad, que es algo más nuevo, el temor en la inseguridad, es algo que no existía hace algunos años atrás. Y tenemos una ciudad en la cual ha habido mucha inversión. Y eso hay que tenerlo bien presente. La ciudad tenía un cambio, gusta o no gusta. O sea, si miramos desde el 90 para acá, la inversión en la ciudad, en distintas dimensiones, es inmensa. Y eso hace que aparezca una ciudad con digo Santiago, porque también otras ciudades, hay ciudades menores que tienen menos inversión, pero en general, respecto a la historia, en los últimos años la ciudad ha tenido un cambio en el patrimonio físico y muy fuerte. Entonces ahí surge la pregunta, a partir de este mismo proyecto, ¿cómo plantearse el crecimiento de la ciudad y la transformación de la ciudad existente? Y uno ve que el proyecto de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad va en un sentido contrario al que de la dinámica real de las ciudades. La ciudad tiene una dinámica neoliberal que va para otro lado y va con mucha fuerza para otro lado. La inversión tiene harto que ver con un intento de fortalecer esa dirección de la ciudad. Y esto incluso antes de esta constitución, porque uno mira lo que fue el Plan Regulador Metropolitano del 68 y lo que fue la ciudad concreta que se fue dando, y un cambio fundamental. Cuando llegan los malls, son los malls los que definen los subcentros de la ciudad. No lo define la planificación de acuerdo a las normas previas. Y lo es que las ciudades se cambiaron, efectivamente, marcados por esa dinámica del mercado. Y eso se consolida con el tratamiento del suelo, una cuestión que no podemos olvidar porque parece que esto es exclusivo en el mundo. Lo que ocurrió entre 1979 y 1985, cuando se dijo el suelo no es un bien escaso y por lo tanto liberemos el mercado del suelo y vamos a competir por el suelo, y que el suelo subió 5 veces su valor, contradiciendo todas las teorías neoclásicas,
Bueno, y eso marcó parte de cómo es la ciudad. O sea, la Florida y Maipú están absolutamente marcados por ese periodo y en fin, por otro lado. Pero además de esto, yo creo que además este choque que hay entre un proyecto y la dinámica real y la fuerza de esta ciudad, hay que tener súper presente la subjetividad. Yo cada vez asumo más la importancia de la subjetividad en la política, ¿no? Y cada vez creo que uno de los grandes problemas de la política está en su incapacidad para plantearse con más humildad y respeto a las subjetividades. A mí el artículo de Raquel Águila acá, ella profundiza en la dimensión de la subjetividad, o sea, de lo que quieren las personas. Ella lo plantea como el tema del choque que hay entre los derechos individuales y colectivos, y las dificultades para instalar lo colectivo, para instalar lo público, porque no es natural a mucha cultura, a mucha visión de las cosas. Eso, y tenemos lleno de ejemplos de situaciones en que se ha dado una fuerte choque. ¿Cómo se transforma eso? ¿Cómo se entra en proceso de reconstruir? Alguna vez Alfredo se acordará que tratamos de que hubiera más bienes colectivos en las poblaciones y que fueran de todo, y la verdad que el choque con la realidad fue total, ¿eh? Incluso me acuerdo que hasta en las operaciones sitios se pensaba zona de bienes colectivos, de bienes comunitarios, y había un predominio de la forma de entenderse con la identidad a partir del derecho, de la propiedad propia, ¿eh? Bueno, yo quiero también en esto de la realidad, que decir que el tema de la desregulación y el debilitamiento del Estado, que es más débil que lo que era antes, como hace poco estuvimos con Ana en un diálogo con Miguel Launer y era clarísimo, porque él mira mucho desde lo que era el Estado y lo que hoy día, mucho y con mucha potencia. Y ese Estado se ha disminuido mucho. Pero además respecto a las nuevas complejidades de la realidad, el tipo de Estado que tenemos está lejos de las nuevas complejidades. Y esto no es nada casual, es un eje central del neoliberalismo. O sea, es la limitación de la capacidad de influir en los procesos reales que vive el mercado. O sea, hay una capacidad muy fuerte. Y esto quiero hacer concreto, no es solo el Ministerio de la Vivienda, ¿eh? Esto de obras públicas, es todo el aparato del ministerio, pero yo quiero una cosa destacarla, que en el libro está menos destacado como una dimensión, que es el tema de los municipios. O sea, los municipios son clave para configurar una imagen de cómo construir ciudad. Y cuando el municipio, la dictadura, y no lo hemos logrado cambiar, nos deja un municipio para el control social, es tremendamente complejo, porque el municipio tiene más la lógica de hacer proyectos para que la gente se porte bien, más de control social, bien con el alcalde, no con otras, más de control social que de ser un factor de desarrollo, en fin. Bueno, yo creo que es una cuestión a tenerla muy presente en la dinámica misma. Yo creo que el tema del tejido social, o sea, el modelo de socialización predominante, cómo ha ido debilitando el tejido social, es algo que también hay que tenerlo para comprender cómo se van conformando subjetividades. O sea, hoy día en las poblaciones uno ve con distintas combinaciones una estructura básica de poder, que es el histórico, la Junta de Vecinos y todas las organizaciones históricas débiles, la droga, que tiene su estructura de poder y influye en la vida cotidiana, y los cabildos y formas nuevas que van surgiendo. O sea, se conjugan distintas dinámicas, que en algunos lados predomina una, sobre todo en las antiguas predomina la histórico, en las nuevas, que sobre todo en la vivienda servio, en muchas predominan grupos de poder ligados a la droga, y los cabildos que han surgido, muchos ligados a cuadros. Ha sido bien potente lo que surgió a propósito del estallido social, como surge una forma de expresión distinta, una forma de encontrarse distinta. Pero no se me va a mí, porque he vivido y conozco la Florida y esto se ha extendido mucho, que la mayor parte de la gente tiende a socializarse en el mall. O sea, va al mall y se siente parte de la sociedad, mira a los locales y mira a las personas. O sea, una forma de socialización. Y este modelo lo compramos. Tenemos los malls de la Florida que entran al mes, en este momento están, en este momento ni uno, pero antes de todo esto, cerca de 3 millones de personas al mes entran, ¿eh? O sea, la fuerza de ese modelo socialista. A mí en los artículos, de todos los artículos, el de Vergara, Correa y Aguirre, dice, hay que sacar el hábitat del mercado y localizarlo como infraestructura clave para la nación. No sé cuál Francisco Vergara será esto, porque yo conozco a uno que tiene un proyecto y unos premios. No sé si es el viejo o uno joven. ¿Ah?
Ya, no sé, no le entiendo nada. Bueno, y otra dimensión que plantea, para tratar de meternos a esto, que plantea Ana y Alfredo en un artículo ahí, dice la tecnología, el control de la información, el control de las personas, los algoritmos como predictores de comportamiento, etcétera. Yo recuerdo cuando se crea la televisión por cable y parten estas empresas y se van a Las Condes y les va como el forro. Y uno muy agudo dice, vámonos a la Florida, ahí vamos a... Y se van a la Florida, y Cable Express, y ganaron como 60 millones de dólares, nada más que porque partieron por la Florida. Entonces, eso cambió la vida, ¿eh? O sea, tener el entretenimiento adentro de la casa es una cosa... y también la red de teléfono. Yo a veces no valoramos lo que significa saber lo que pasa en la casa, saber y tener una comunicación intensa, porque antes no lo tenía. Antes, por ejemplo, en la Florida, vuelvo al ejemplo, teníamos algo así como 8.000 teléfonos en toda la comuna. Hoy día tenemos 150.000 teléfonos. O sea, es otra intensidad de las relaciones. Bueno, estas cosas yo no lo sé, he leído algo en Argentina porque ya lo han interpretado más, pero saca mucha gente del espacio comunitario previo, la saca fuera, no va a la asamblea, no socializa con otros. Bueno, también está la droga y otras cosas. Pero yo quiero decir de que lo que también le aprendí a Alfredo Rodríguez, las ciudades se hacen en la historia, por cierto, y las hacen los pueblos, señala él. Y él plantea por ahí en un artículo que nunca me lo he podido borrar, pero que lo hacen a partir de conjugar el Estado, el mercado y la organización social y la combinación de estos tres ejes. Y yo creo que tenemos que reconocer que el mercado la lleva, ¿eh? Y con una potencia y un dinamismo que tiene que ver con la Constitución, pero tiene que ver con una etapa también del mundo, porque de una u otra manera esto está bastante extendido. Segundo, el Estado muy débil y subsidiario, o sea, acompañante, ¿eh? O sea, subsidiario en el sentido, hay muchos sentidos. Y en tercer lugar, la organización social. Si uno mira la historia, el periodo en que más ha influido la organización social es el periodo de las tomas, sin lugar a dudas. Y uno mira parte de la ciudad, recorre la ciudad y ve ciudad que la hizo la toma, la hizo el movimiento social y empezó a encontrar otra manera hoy día la Ana por ahí en unos artículos ahora que la desobediencia civil, que yo no le conocía eso, pero que es una manera hoy día fuerte de eso. Bueno, termino diciendo de todo esto, ¿qué dice el libro? ¿Qué nos dice los desafíos? Que lo dice una y otra vez, particularmente de Ana y Mari Carmen, pero también en otros autores. Aquí lo que es clave, como primer desafío, el debate cultural de la visión desde los derechos humanos, o sea, reponer una cierta ética, un cierto proyecto, y la Carta Mundial, y todo esto porque esto no camina en la ciudad si no se forman dirigentes con estos elementos. O sea, yo sé que se ha hecho un esfuerzo, ¿cómo extendemos una línea de formación, de desarrollo desde esta perspectiva de proyecto? Creo que eso es clave, eso tiene autonomía y hay que trabajarlo como tal. ¿Qué hizo la dictadura en esto? Hizo algo parecido. O sea, la dictadura tenía escuelas sobre el concepto de Estado, concepto de sociedad, sobre esas cosas, y lo hizo años, porque quería... bueno, hay un texto de la dictadura que dice que la política es antes que nada debate cultural, ¿eh? O sea, eso lo dicen en ese tiempo. Lo segundo, que aquí lo dice, y yo lo reforzaría mucho, que está en el libro, la disputa por el Estado y por lo institucional es clave, ¿eh? Es clave. Y aquí viene la dimensión constitucional. Si la dimensión constitucional yo creo que está clarísimo en el libro, el tema es que seguramente Fernando hace referencia a ello, porque cuando Fernando pone la ciudad como un tema que se constituya en un tema de interés público, a mí me parece también muy rico esa aproximación de cómo reponer en el horizonte de proyectos de país la ciudad. Pero en lo constitucional uno ve que el tema del derecho a propiedad es el nodo principal. En segundo lugar, está claro que es clave el concepto de Estado. Y en tercer lugar, el concepto de democracia. ¿Y qué hacemos con la democracia? ¿Cómo revitalizamos y no deformalizamos el tipo de forma de entender y construir la democracia para hoy y para mañana? Además de lo constitucional, que es lo clave, obviamente las otras leyes complementarias son muy importantes. Lo tercer desafío, bueno, yo aquí creo que el tema de los municipios es fundamental, ¿eh? Yo no voy a entrar en detalle, tiene que ver con el concepto de Estado. O sea, los municipios no pueden seguir siendo como son, controlados por un alcalde con los concejales que le ayudan, que no tiene además iniciativa para desarrollar, para generar, para hacer proyectos. Y bueno, un tipo de municipio que tenemos que superar luego. Lo hicimos mucho esta pelea algunos años, se nos puso por delante
Benninger con un hiperrealismo diciendo no tenemos gente para hacer un municipio distinto, y terminamos con un municipio empresa, a lo fundamental. Y los cambios que han habido han democratizado eso, pero en ningún caso han alterado su rol, con su vínculo con la sociedad. La tercera cosa, ya lo decía, el fortalecimiento de la sociedad civil y de los actores políticos y culturales. Sin los actores políticos no va a haber cambio significativo de la ciudad. Es fundamental que los actores políticos lo incorporen. Yo valoro a gente como Genaro Cuadros, Alfredo Rodríguez, que han tratado, en el caso del Partido Socialista, de incorporar esto con harto esfuerzo, y ha costado muchísimo. Y llegó la Mari Carmen después, que tiene su manera, y al final nos va a todos metiendo de otra manera dentro de estos debates, o sea, nos va enriqueciendo, por eso esperamos que vuelva luego. La Ana en su artículo dice con fuerza de que para fortalecer esto, la lucha, la movilización social, el reclamo social, desde los derechos, desde los principios. Y respecto a los mercados, tenemos que ver qué hacemos, porque una posibilidad es lo que dice Vergara, Correa y Aguirre, es decir, saquémoslo. Saquemos todo esto del mercado. Está bien, ojalá que pudiéramos, pero por lo menos tenemos que lograr que los mercados se subordinen a los derechos, y ese es el sentido del Estado también, ¿eh? Que los mercados se subordinen, desaparezcan en alguna esfera. Yo creo que hay esferas donde hay que completamente sacar al mercado. Dos cosas más. Los desafíos y las necesidades. Las necesidades son el eje para la movilización social. Aquí nunca hemos logrado mucho que la lucha sectorial se articule de otra manera con la lucha política por la ciudad. El tema de la vivienda y ciudad es un tema que hemos tratado, yo he participado en proyectos distintos, y hemos tratado de información de distintas maneras, y proyectos de distinta envergadura, pero al final se va subordinando a la solución, y terminada la solución, terminado algunos impulsos. Lo nuevo, Ana, lo nuevo que yo veo que se ha incorporado el suelo. Hoy día no hay comité allegado que no plantea el tema de la propiedad, del derecho a la propiedad y el suelo. O sea, eso no tiene más de 2 años que se instaló como tema desde ahí. En tema de transporte y ciudad, y se ha dado algo que seguramente lo ha estudiado una gente, por a partir del Transantiago, el tema de la autopista, el tema de la seguridad y el control. Hoy día nos tienen metido con las alarmas comunitarias, como que eso fuera a resolver algo, y está toda la gente dedicada a las alarmas comunitarias, y como que eso es privatizar la seguridad, y que no resulta. Bueno, para qué hablar de planificación, de infancia y todos los temas de género, para que no me retengan después. Bueno, yo creo que hay que asumir la necesidad de politizar las luchas sectoriales con una perspectiva de los derechos, de los principios y de ciudad, como plantea el libro. Creo, Mari Carmen, que este libro va a ser un gran aporte, un muy importante aporte a la lectura, al debate, a la politización al final, y reitero, espero que luego usted, antes de fin de año, usted esté de vuelta acá porque la necesitamos. Bueno, muchas gracias y valoro mucho este libro. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Qué buena clase que hemos recibido esta mañana, maravillosa. Sentirse aquí en medio de los maestros, la maestra. Ay, seguiremos avanzando y ya tenemos los temas para el segundo libro, o sea, todo lo que nos falta, y ya podremos seguir, porque esto no para y seguiremos. Y creo que ahora lo que más necesitamos es pues el aporte del otro maestro constitucionalista, porque esto es otra dimensión tan compleja, y pedimos, por favor, el comentario. Fernando Atria. Gracias, Ana. Gracias a ti y a Mari Carmen por la invitación a presentar o a comentar este libro, y hacerlo en compañía del senador Carlos Montes, siempre, por cierto, un agrado. A mí me gustaría hacer un comentario sobre 3 o 4 cuestiones a propósito del libro y el momento en que el libro aparece y la contribución que el libro puede hacer, no solo a la cuestión o a tratar la cuestión de su tema propiamente tal, ¿no? De la ciudad, el territorio, la vivienda, etc., sino también a aclarar una serie de cuestiones que van a ser importantes en el proceso constituyente respecto de ¿dónde está la clave en la discusión sobre
derechos, tanto derechos individuales como especialmente derechos sociales. En ese sentido, yo creo que este tema, el derecho a la ciudad, hablar del derecho a la ciudad, pone, creo yo, en cuestión o impugna algunas maneras que se nos han hecho comunes de pensar los derechos y lo que los derechos necesitan para ser realizados. Entonces, creo yo que este libro es importante no solo por la contribución que hace para el tema en particular que se despliega en él, para el tema de la ciudad, del territorio, etcétera, sino también porque ilustra el modo en que tenemos que cambiar la manera en que pensamos sobre los derechos. Porque yo creo que el punto de partida tiene que ser que los problemas que vemos en nuestras ciudades o en el territorio no son problemas que se expliquen por consideraciones que se aplican únicamente a la ciudad. Es decir, en la manera en que la ciudad ha evolucionado y entonces en la manera en que la ciudad existe, después de 40 años de neoliberalismo, lo que se manifiesta es una lógica. Y es una lógica que excede con mucho a la ciudad, que no es solo la ciudad, no es solo la vivienda, no es solo el territorio, ¿no? Es también, hay algo análogo que ha ocurrido en educación, en salud, en seguridad social. Por supuesto, no es igual, porque los temas son distintos, evidentemente. Pero creo yo que hay analogías que tienen que ver, creo yo, con lo que tradicionalmente se llama hegemonía, ¿no? Una vez que una idea, en este caso la idea neoliberal, se hace hegemónica, ella empieza a aplicarse, a funcionar de modo imperialista, empieza a colonizar nuevas esferas. Y entonces, claro, 40 años después, bajo esa hegemonía, uno mira donde sea y encuentra esa misma idea y las consecuencias parecidas de la misma idea en distintas esferas. Entonces, no es nada raro, creo yo, que a un sistema educacional segregado y desigual corresponda una ciudad segregada y desigual, porque ambos son el resultado de las mismas políticas. Y esas políticas tienen que ver con ideas, y esas ideas tienen que ver con esa idea principal que se hace hegemónica y que entonces controla el modo en que pensamos sobre educación, sobre salud, sobre vivienda, sobre ciudad, etc. Yo creo que hoy día nosotros estamos en un momento peculiar, especial, desde el punto de vista de esa hegemonía. Yo creo que la hegemonía de la idea neoliberal hoy día está en cuestión. Es un momento de impugnación hegemónica especial, porque tradicionalmente esos momentos venían acompañados de otras ideas alternativas que estaban esperando su turno, por así decirlo. Y mi impresión es que la situación actual es una situación de impugnación de la hegemonía neoliberal, pero no hay otra idea alternativa que está allá afuera esperando su turno. Y eso creo yo que lo hace más incierto, por cierto. Entonces, pero por lo mismo, creo yo que suscitar esta discusión, una discusión que va más allá de la discusión puntual sobre una política o una decisión u otra, sino más bien sobre el modo en que se piensa algo en general, es una manera de contribuir a ir elaborando esa idea alternativa que no está ahí esperando, pero que necesitamos que reemplace a la idea neoliberal. Y creo yo que el libro hace en este sentido una contribución considerable. Entonces, no solo a la discusión del tema de la ciudad, sino también a esta cuestión más importante, o no más importante, perdón, más grande, más amplia, de cómo organizar, bueno, de cuáles son las ideas maestras conforme a la cual vamos a organizar la vida. Y ahí, claro, por cierto, los derechos aparecen. Y con esto me quiero referir a la segunda cuestión. Lo primero es el aporte del libro a la discusión sobre el tema del libro, pero especialmente más allá de eso. En segundo lugar, cuando uno habla del derecho a la ciudad, está claro que no está hablando de derecho como hablan los abogados. Porque como hablan los abogados, no puede haber un derecho a la ciudad, ¿no? Los abogados piensan que los derechos son posiciones individuales o colectivas incluso, pero que son exigibles, ¿no? Que se pueden demandar ante un tribunal, entonces hay un procedimiento que protege los derechos, etc. En ese sentido, es evidente que no puede haber derecho a la ciudad, en ese sentido. Pero eso, creo yo, no quiere decir que no haya derecho a la ciudad. Derecho es una palabra, es un concepto demasiado fundacional en la comprensión política moderna para tener solo un significado. Y creo yo que aquí aparece otro, que es importante rescatar.
derecho como aquello que publifica, ¿no? La cuestión de los derechos es la demarcación de la esfera de lo que nos interesa públicamente. Cuando no hay derechos envueltos, entendemos que cada uno debe, bueno, batírselas como pueda. En la medida en que no estén derechos envueltos, el resultado que ocurra a propósito de los individuos intentando batírselas como puedan, será el resultado aceptable. Pero cuando hay derechos envueltos, eso no es aceptable. Cuando hay derechos envueltos hay un interés común en que esos derechos sean respetados. Entonces, hablar del derecho a la ciudad significa decir, hay un interés común en la ciudad. Y ese interés común tiene correlato en formas institucionales, porque esta es la segunda idea. La primera es la impugnación de la noción jurídica de derechos. La segunda es que entender derechos en este sentido más amplio o distinto lleva necesariamente a la pregunta por cómo se realizan esos derechos. Y yo creo que cuando lo vemos desde ese punto de vista, lo que tenemos que decir, o sea, la observación inicial es: nadie regala nada en materia de derechos. Los derechos se realizan. La realización de los derechos es un acto de ejercicio de poder público, poder político. El poder político existe para realizar derechos. Y en la medida en que el poder político sea débil, entonces no va a haber realización de derechos o va a haber una débil realización de derechos. Y yo creo que eso se manifiesta en el caso particular de la ciudad de un modo notorio. Primero, es algo evidente que el poder público frente al poder del mercado, en el entramado institucional que ha ido construyéndose bajo la hegemonía de la idea neoliberal, es un poder que está severamente limitado, que la capacidad de enfrentarse a los los intereses particulares, a los intereses inmobiliarios, etcétera, del poder público, a nombre de proteger la ciudad como una cuestión colectiva, es extraordinariamente limitado, ¿no? Las posibilidades reales que hay de enfrentar para realizar el derecho a la ciudad, de enfrentarse a los poderes, a los poderes particulares, a los poderes privados que están interesados o que tienen intereses contrapuestos, es prácticamente inexistente. Y la consecuencia es, entonces, que la ciudad evoluciona del modo en que conviene al juego espontáneo de esos intereses particulares. Y la idea de la ciudad como objeto de preocupación pública en el camino desaparece. Pero desaparece no solo, o la cuestión fundamental por la cual desaparece, no es una cuestión, no es que no haya un derecho a la ciudad o a la vivienda en la Constitución. Por supuesto que eso no ayuda, evidentemente. Sino desaparece porque no hay un poder, no hay institucionalmente, o la institucionalidad relevante no incluye un poder suficientemente capacitado para enfrentarse a esos intereses particulares. ¿Y eso por qué lo destaco? Porque yo tengo la impresión de que en la discusión constituyente, la posibilidad o el atractivo de discutir cuáles son los términos en que la nueva Constitución va a declarar derechos, atrae la discusión hacia allá. Y por supuesto, no quiero insinuar siquiera que no es importante qué tipo de declaraciones va a contener la nueva Constitución. Lo que sí quiero decir es que los derechos no se realizan porque se declaren. Los derechos se realizan cuando hay un poder capaz de realizarlos. De hecho, esto tiene ejemplos incluso hoy día. Hoy día, la Constitución actualmente vigente asegura a todas las personas el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Le asegura ese derecho incluso a las personas que viven en zonas de sacrificio. Entonces, ¿cómo es posible que si ese derecho está constitucionalmente asegurado, haya zonas de sacrificio? Y la respuesta, creo yo, es bastante obvia. Para que se realice el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, es necesario que haya un poder público capaz de enfrentarse al interés económico que va a ser afectado por las regulaciones necesarias para que haya ambiente limpio. Y si no hay un poder público con ese poder, con esa fuerza, entonces la sola declaración va a ser totalmente irrelevante. Y yo creo que pasa lo mismo con la ciudad. No, en realidad, yo creo que pasa lo mismo en general, pero creo que la ciudad es un ejemplo espléndido, es un gran ejemplo de que lo que explica la situación actual es fundamentalmente la inexistencia de un poder público. Y lo que
ha de solucionarlo es la configuración institucional de ese derecho. Y la configuración institucional es la creación de un poder o de poderes suficientemente capacitados como para poder realizar el derecho a la ciudad, para poder para ser el espacio de deliberación y decisión ciudadana, social y ciudadana, sobre la ciudad, y que esa deliberación y decisión pueda realizarse en el mundo en contra o en tensión, por cierto, enfrentándose a los intereses particulares que van a ser afectados por esa visión de la sociedad común. Por último, en tercer lugar, entonces creo que este libro también hace un aporte al poner en el centro la cuestión de este derecho o esta dimensión que muestra primero que el modo jurídico de pensar los derechos es limitado y es necesario pensar esa noción de modo más amplio, y segundo, que los derechos son realidad en la medida de que haya poder político capaz de realizarlos. Eso creo que yo también que es otra cuestión especialmente importante que este libro destaca. Y la tercera, es que yo creo que la ciudad, hay pocas cosas como la ciudad que se identifiquen con lo público, ¿no? O sea, porque si la ciudad es lo público por antonomasia, ¿no? Y entonces lo que ocurre, creo yo, con lo público, ocurre también con la ciudad. La cosa va de ida y vuelta. Y yo creo que una de las cosas que hemos experimentado nosotros ha sido una devaluación general de lo público que tenía que ver con esta subjetividad que valoraba lo privado, ¿no? La propiedad privada, que las cosas sean mías, a las cuales se refería el senador. Y que aparece en todas las otras discusiones, ¿no? Aparece en esta idea de que las personas, cuando se les pregunta, espontáneamente responden de que ellos preferirían que lo que se les descuenta para su pensión vaya a una cuenta de ahorro individual, o las personas responden que les preferirían poder asistir a una escuela particular subvencionada, en fin. ¿Por qué? Porque yo creo que este es un modelo que se basa en la negación de lo público. Lo público es siempre visto como subsidiario. Como que sea subsidiario quiere decir, lo público siempre es visto como la solución para quien no puede acceder a la solución adecuada, que es el mercado. Entonces, la vivienda social es la vivienda para quien no puede acceder a una vivienda en el mercado. La educación pública es la educación para quien no puede pagar educación en el mercado. La salud pública es la salud para quien no puede pagar un seguro privado de salud. Y entonces, en esa subjetividad que ha ido fomentando este modelo, no es una subjetividad distorsionada, es una subjetividad enteramente correcta que mira a lo público con sospecha. Pero no mira a lo público con sospecha, creo yo, porque se trata de sujetos neoliberales. Mira a lo público con sospecha, porque lo público que se ha construido es sospechoso, no es deficitario, está pensado para que sea así. Eso, por supuesto, en el caso de la ciudad tiene las consecuencias que se comentan en este libro. Pero yo creo que una de las cuestiones centrales, y una cuestión que ha estado en el centro de la discusión, estuvo en el centro de la discusión durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, y yo creo que va a estar en el centro de la discusión constituyente, es precisamente la recuperación de lo público. No solo la ciudad, lo público, que es su ejemplo más obvio, sino lo público en general, ¿no? La salud pública, la educación pública, un sistema solidario de pensiones, etc. Y esa cuestión es, creo yo, alrededor de esa cuestión, la recuperación, revitalización y reconceptualización de lo público, ahí se juntan varias de las hebras de las cuales a las cuales ya me he mencionado, porque eso supone un Estado distinto, supone una forma institucional distinta, supone un espacio público en el cual la idea democrática tenga realidad en la experiencia. Yo creo que eso es la situación en la cual nos encontramos de deslegitimación política, es que la política ya no es vista como un ejercicio democrático, ¿no? Yo creo que la democracia hoy día, la idea de que el poder institucional viene del pueblo, es hoy día una mera teoría. No es algo vivo en la experiencia, con una excepción, diría yo.
Se hizo realidad esa idea en el caso de la reforma del 10%, del retiro del 10% de los ahorros previsionales. Esa era una demanda que era vista por la gente como demanda de ellos, como una demanda que había surgido de la sociedad. Y noten ustedes, observemos que en la medida en que era una demanda que venía de la sociedad y la política institucional se limitó a conducirla, entonces la política institucional tuvo una magnitud de poder capaz de enfrentarse incluso a las AFP, ¿no? Algo que no había podido hacer por 30 años. ¿Por qué? Eso no es un poder generado en la institucionalidad, eso es un poder generado en la sociedad, que el poder institucional sabe canalizar. Entonces, lo público supone, entonces, creación de espacios de deliberación social y política ciudadana que impliquen de dónde surja el poder necesario para su construcción, para la construcción de lo público. Y para eso yo creo que el caso de la ciudad, tanto por el daño que la idea neoliberal ha producido en su despliegue en sus 40 años de despliegue, que por supuesto no son solo esos 40 años y que por supuesto no tiene que ver solo con lo que ocurre en Chile, eso va de suyo, para cualquier cosa importante que estemos hablando, eso se aplica, pero que tiene que ver con esta hegemonía incontrarrestada que alcanzó durante los últimos 40 años, el daño que eso ha causado a la idea de la ciudad, que es análogo al daño que ha causado al sistema educacional, al daño que ha causado al sistema de salud, etc. Es algo que yo creo que está hoy día muy presente en la discusión y por lo tanto yo creo que va a estar en el centro de varias de las discusiones fundamentales en el proceso constituyente. Y para esas discusiones, entonces, un libro como este, que por así decirlo, abre vistas nuevas sobre el problema, porque abre vistas que no son las que corresponden a la lógica que ha sido hegemónica por 40 años, yo creo que es un aporte insustituible. Así que yo también creo que este libro está llamado a tener un gran impacto en la discusión constituyente, tanto en su materia específica, en la discusión sobre ciudad y territorio, como en una óptica más amplia sobre cuál es el lugar de la Constitución, de lo público, del Estado, de la institucionalidad democrática. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Realmente un lujo de reflexión desde lo público, desde esta posibilidad de recuperar el poder público, que es la base de la ciudad tal como la entendemos y tal como la hemos aprendido desde hace miles de años. Yo creo que, bueno, tenemos que asumir que desgraciadamente no estamos conectados directamente con Internet, por lo que no podemos disfrutar de retroalimentación con el público, pero da lo mismo porque esto es un paso y el debate constitucional lo vamos a tener que seguir apoyando y estaremos ahí durante meses. Yo creo que muchas gracias a estos tres maestros y a la maestra que nos han dado esta presentación y esta línea nueva de abordar la ciudad, que no sea lo que nos ha metido el neoliberalismo y la constitución vigente en el coco, y que nos cuesta tanto hacer este esfuerzo de empoderamiento, de emancipación, que es posible y que es posible de mejorar todas las condiciones desde cualquier aspecto de la ciudad. Es una invitación. No sé si quedó algo en el tintero. Mari Carmen, si quieres, comentar los comentarios del senador y del abogado. Ahí. Bueno, nuevamente agradecer y ya tenemos 2 personas convencidas. Así que el libro ya empieza a funcionar, ya empieza a hacer lo suyo y bueno, yo creo que se ha hablado de esto, pero yo creo que también reforzarlo, ¿no? Que yo creo que, ¿por qué hace uno este esfuerzo, no? Porque yo creo que es este debate el
lo que realmente el avance que vamos logrando. O sea, solo lo que seamos capaces de construir desde nuestro pensamiento, desde nuestros discursos, desde nuestra articulación, de la complejidad de cada territorio, ir explicando las necesidades, esos son los avances que se van a lograr. Incluso siendo negativa, si no se logra en la Constitución todos los contenidos que nosotros quisiéramos, lo que nosotros desde el pensamiento progresista y de izquierda, aunque algunos dicen que no son de izquierda, sino que son progresistas, bueno, creo que es fundamental lo que nosotros podamos discutir, porque estamos aprendiendo a mirar de otra manera, como bien decías, o sea, esto hay que sacarse, como muchas cosas de encima. Pero a diferencia de lo que planteaba ahora Fernando Atria, que decía, claro, o el senador Montes, no recuerdo, no hay una alternativa, es que la alternativa es la misma. Que si uno lee los programas del año 69, estamos discutiendo lo mismo, o sea, la alternativa sigue siendo las personas en el centro, la alternativa sigue siendo la justicia social. Por lo tanto, no hay un otro modelo, es un modelo que ha estado dormido, dominado por otras condiciones, pero está allí, ¿no? Y por eso yo digo que nosotros estamos en un momento de la historia, pero que respondemos a otra gente, tenemos esa fuerza. El proceso emancipatorio que plantea Ana, creo que también hay que tomarlo desde reconocerse como hijo y nieto de estos procesos. Y en lo cual la alternativa está, y sabemos cuál es, no es una nueva invención. Y creo que el debate nos tiene que ir convenciendo y ir articulando la complejidad que tiene hoy la sociedad y la ciudad. En este sentido, también me viene a la cabeza algo que insistía mucho el otro día una persona, lo de la educación, ¿no? Porque esto pasa también uno vuelve a ver el rol fundamental de la educación en saber discutir, en conocer los derechos, en saber pensar de manera crítica, ¿no? Y creo que confío en que seremos capaces de avanzar hacia mejores sociedades. Creo que efectivamente da mucho miedo ciertas dinámicas y ciertas inercias que uno ve de las mayorías de esta pérdida, de esta negación de lo público, pero claro, las personas van al mall porque si no, ¿a dónde van? Entonces, ¿cuáles son las alternativas que hemos construido en nuestras ciudades para que las personas no vayan al mall? Entonces el mall dijo, las personas necesitan esto, se los voy a dar. Pero porque la ciudad no lo tiene, ¿no? Entonces yo creo que claro, a veces somos como injustos en tratar de analizar los procesos, ¿no? Y bueno, creo que recuperar los derechos tiene una fuerza fundamental ahora en la deslegitimación que ha habido de la política, ¿no? Creo que es muy peligrosa, que es una deslegitimación muy conveniente para quienes tienen el control económico. Y bueno, pues muchas gracias a los tres, ya sabéis que he aprendido de vosotros, así es que no... Feliz de estar nuevamente juntos. No, la esperamos aquí no solo por Zoom, Mari Carmen, de verdad. Con su Totalmente. mamá de repente, pero es muy importante Totalmente. que vuelva. La necesitamos, de verdad. Usted nos inspiró, nos dio un nuevo impulso el poco tiempo que estuvo acá en Chile.